Vamos a saludar con nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. Me confirma Estudios si tenemos ya al economista Alberto Acosta. Bueno, ya lo vamos a tener en unos segundos. Economista, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a Ecuador en Directo. ¿Cómo le va? Muy bien. Excelente, economista. Economista, hemos tenido versiones de analistas económicos que nos dicen que la Reserva Monetaria Internacional se ha reducido. Hablan de 2.000 y pico de millones, algunos dicen que llega casi a 3.000 millones, pero nadie del gobierno ha salido a explicar qué se hizo con ese dinero. ¿Qué criterio merece eso? Empecemos por ahí. Me parece que este es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante por varias razones. En primer lugar, yo diría que es una muy significativa para la vida del país el hecho de que cuando se planteó la posibilidad de utilizar las reservas monetarias internacionales de parte de algún grupo político, otros sectores se rasgaron las vestiduras y comenzaron a hablar de que no se pueden tocar las sacrosantas reservas monetarias internacionales, que afectar es las reservas monetarias internacionales, que meter la mano en las reservas monetarias internacionales por riesgo la dolarización, que es el objetivo nacional, sostenerse a menudo un gravísimo error. Pero el tema, estamos aquí concentrados, Jaime, es el uso de las reservas. Entre agosto del año 2022 y el agosto del año 2023, las reservas monetarias internacionales del país disminuyeron en 2.650 millones de dólares. Cayeron de algo así, 1.010 millones de dólares, 6.329 millones de dólares. Es una caída del 29.4%. El hecho real que han disminuido reservas monetarias internacionales. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿A dónde se fueron? ¿Cuál es la causa fundamental de esta caída de las reservas monetarias internacionales? Es que estamos en una crisis tan grave que estamos usando reservas monetarias internacionales para sostener las importaciones, para apuntalar la dolarización. No es así. El hecho real y cierto es que hay un significativo retiro de depósitos de las instituciones del sector público que contribuyen a las reservas monetarias internacionales. El Ministerio de Finanzas retiró cerca de 1.400 millones de dólares. Otras entidades del gobierno central retiraron cerca de 890 millones de dólares. Incluso el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BIES, retiró cerca de 500 millones de dólares y algunas empresas públicas retiraron 190 millones de dólares. Los gobiernos autónomos descentralizados son los que incrementaron sus depósitos en cerca de 60 millones de dólares. Esto nos dice entonces que de ese monto que acabo de mencionar de reducción de las reservas en 2.651 millones de dólares, un grueso de las reservas son los retiros de depósitos que tenían las entidades del sector público en el Banco Central del Ecuador. Y luego, inclusive, entidades financieras privadas retiraron depósitos, reservas, por algo más de 1.000 millones de dólares. A la postre, los depósitos retirados del Banco Central del Ecuador se acercan a los 3.900 millones de dólares. Esto es entonces un tema que tiene que ser analizado. ¿A dónde se fue ese dinero? ¿Qué se hicieron con ese dinero? Porque aquí la pregunta que me hago yo es si gran parte de esos retiros sirvieron simplemente para financiar el pago de la deuda externa. Creo yo que esto es importante. No nos olvidemos que el pago de la deuda externa está de cerca de un 23, un 24% del presupuesto general del Estado. Y entonces ahí tenemos uno de los lastres mayores para la economía ecuatoriana, el servicio de la deuda externa, que será cada vez más pesado. A la postre, Jaime, el asunto es el siguiente, que el uso de las reservas está bien cuando les interesa a los grupos de poder,
que cogen esas reservas para apuntalar seguramente la situación de la banca o que cogen esas reservas para pagar deuda externa. Pero el uso de las reservas está mal si se plantea reactivar la economía ecuatoriana. ¿Por qué es eso? Porque muchas de las personas que defienden las sacrosantas reservas monetarias internacionales lo hacen desde posiciones dogmáticas, desde posiciones ni siquiera diría ideológicas, sino teológicas, de creer que no hay nada más que hacer que permitir que el mercado resuelva las cosas de mejor manera. Vemos que eso no es así y que se requiere la intervención inteligente, responsable del Estado para enfrentar los problemas que estamos atravesando. Economista, ¿quién autoriza el uso de esas reservas? Las reservas fueron autorizadas, el uso de las reservas fueron autorizadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria. El 30 de junio de este año hubo un cambio que modificó la constitución del encaje de las instituciones de los sectores financieros público, privado, popular y solidario. Se autorizó, por ejemplo, que un 20% de los depósitos requeridos por este encaje pueden realizarse con papeles emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y se les da un plazo que no sea mayor a 360 días. Entonces, en ¿qué es lo que se ha permitido? Que las empresas, que los bancos, por ejemplo, puedan apuntalar su encaje con papeles del Tesoro o que se puedan establecer mecanismos para garantizar que en ese escenario haya una utilización de las reservas, inclusive por parte del Estado, que entiendo yo estará preocupado, estará presionado por el peso de la deuda externa. Tarde o temprano tendremos que renegociar esa deuda externa. La renegociación del año 2020 fue apenas una tabla de salvación de cortísimo plazo, cuando ese debió haber sido el momento para plantear una renegociación de mucho más largo aliento, justamente porque la economía y la sociedad ecuatoriana estaban atravesando una gravísima crisis. No nos olvidemos que en ese año, en el año 2020, en el gobierno de Lenín Moreno, incluso se estableció en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas que todos los beneficios provenientes de la actividad petrolera, las exportaciones petroleras, van al servicio de la deuda externa. Correcto. Estamos dialogando con el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. Economista, pasemos a otro tema, la situación del país. El gobierno dice que todo está bien. Hace poco dijo que va a hacer inversiones el Estado, el gobierno. Habló que se va a invertir en temas de seguridad. ¿Hasta qué punto se puede creer en la palabra del presidente que está cumpliendo con el país? Y bueno, y todo esto lo amplifican los grandes medios de comunicación, que todo está bien. Bueno, Jaime, que todo está bien, ¿dónde? Que todo está bien, ¿para quién? Que todo está bien para el pueblo ecuatoriano, de ninguna manera. Este rato creer que la economía ecuatoriana está en una situación equilibrada, de bonanza, que permite augurar una evolución positiva, creo yo que puede ser simplemente una apreciación propia de algún ignorante o de alguien que quiere realmente ocultar la realidad. Nosotros estamos viendo que el país se cae a pedazos. Estamos viendo una realidad lacerante para la mayoría de habitantes del país. Pensemos en temas cruciales como inseguridad y el gobierno ni siquiera es capaz de que los presupuestos para el propio gobierno las demandas que plantea inseguridad, el crimen organizado, la delincuencia común. Estamos viviendo angustias. El primer semestre del año que está decurriendo, de enero a junio del año 2023, el gobierno del presidente Molazo apenas ha ejecutado el 9% que estaba prestado. Esto es una situación, por un lado, de enorme capacidad, por otro lado, tosudez que reducir el fiscal afectando la actividad productiva a través de lo que se dice, y yo lo comparto con total claridad, el austericidio, austeridad
que está matando a la sociedad, que está ahogando a la economía, que está ocasionando mayores y nuevos problemas. Jaime, hablar de que la economía ecuatoriana está bien en estas condiciones, me parece que es, por decirle lo menos, una verdadera tomadura del pelo. ¿Y cómo es que el año pasado los bancos ganaron tanto dinero? E incluso el Banco Guayaquil casi pasó a ser el segundo banco con mayor utilidad en el país. No sé si estamos viviendo una suerte de casino. La banca siempre gana. Gana cuando hay plata y gana cuando no hay plata. La banca obtuvo las mayores utilidades de toda la historia en el gobierno de Rafael Correa, ¿ya? La bancocracia, la banca corrupta, obtuvo enormes utilidades. Siguió ganando en el gobierno de Lenín Moreno en medio de la pandemia, en medio de la grave crisis económica y social, y continúa ganando en la actualidad con el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Yo no tengo muy claro cómo y a dónde se fueron los recursos de la Reserva Monetaria Internacional, pero entiendo que fue también una inyección de recursos para que la banca esté fondeada, para estar preparada para el cambio de gobierno. Creo que este gobernante, este presidente banquero, realmente ha sido funcional para la gran banca. Y entonces ahí podría responder de otra manera la pregunta inicial. ¿Para quién está bien la economía ecuatoriana? Para los banqueros, pues, para los tenedores de deuda externa, para los organismos multilaterales de crédito en la medida que estamos tratando de cumplir, sacrificando la economía, sacrificando la sociedad, sacrificando el futuro, los compromisos adquiridos internacionalmente. Correcto. Economista, esta semana el candidato a la presidencia, Daniel Noboa, dijo que si él llega a ser presidente de la República, va a tomar 1.500 millones de dólares de la Reserva Monetaria Internacional. ¿Cómo puede utilizarse 1.500 millones de la Reserva si hay una ley de defensa de la dolarización que prohíbe que se utilicen los recursos de la Reserva Monetaria? Bueno, ahí estamos viendo, Jaime, que a través de la Junta Monetaria, la Junta esta que le acabo de mencionar, como se hizo en junio, se pudo dar paso a la utilización de parte significativa de las reservas para atender cuestiones de las exigencias fiscales y seguramente apuntalar a la banca privada. Hay cómo hacerlo. Que habría que cambiar la ley para tener una mayor posibilidad, me parece que sería interesante, sería una tarea de discutir con la próxima Asamblea Nacional. El hecho real y cierto es que ambas candidaturas han planteado en su momento la utilización de la Reserva Monetaria Internacional, con lo cual, en principio, estoy de acuerdo, siempre que se lo haga de una manera responsable, de una manera seria, y no solo tratando de utilizar esos recursos para apuntalar la plataforma electoral, la tarima electoral del año 2025. Yo creo que en este escenario habría que preguntarles a la candidata finalista y al candidato finalista. Ambos han hablado de utilizar las reservas monetarias internacionales, con lo cual coincido, dependiendo de qué y para qué, de cómo y para qué, creo que es necesario que a ellos se les haga esa pregunta. Hasta la actualidad, Jaime, el grueso, yo diría casi la totalidad de la campaña electoral es una campaña mediocre, es una campaña vacía, es una campaña superficial, es una campaña de dimes y diretes, es una campaña de bailes y TikTok. Y cuando se abordan algunas cosas importantes, como el tema de la Reserva Monetaria Internacional, luego comienzan a correrse de la discusión de fondo. Aquí hay que exigirles a las candidaturas finalistas a que profundicen estas cuestiones. Ambas candidaturas han hablado del uso de la Reserva Monetaria Internacional. Insisto, repito, no me canso de decir, se puede usar, pero de forma adecuada. ¿Cómo y para qué? El candidato Noboa dice que está en contra, en su plan de gobierno, de la evasión tributaria y que hará pagarle los tributos a los que le deben al Estado. La gran pregunta es, ¿qué hará si llega a ser presidente Daniel Noboa con la deuda que tiene exportadora bananera Noboa, que llega casi a los 90 millones de dólares? Bueno, lo que debía haber hecho las empresas del Grupo Noboa es pagar la deuda. Estamos hablando de deudas al SRI, deudas en firme, que no son impugnables. Las deudas en firme de los 500 mayores deudores bordean los 2.000 millones de dólares. Son como
1.180 millones de dólares, 0.000 millones de dólares. De ese monto, el 25% de los mayores, el top 25 de los mayores deudores debe 734 millones de dólares. Y el Grupo Noboa debe 88 millones de dólares. Lo que debería hacer el gobierno nacional es cobrar esas deudas. ¿Por qué no cobran esas deudas? Dicen que algunas empresas ya están quebradas, pues limpiemos. Las deudas de las empresas quebradas tienen otro tratamiento. Las otras deudas deberían cobrarse ahora. Y el próximo gobierno lo primero que debería hacer es cobrar esas deudas. Es urgente cobrar esas deudas porque hay ahí los recursos incluso para constituir un fondo que nos permite enfrentar los problemas del fenómeno del niño. Ahí habría mucho dinero para tener recursos adicionales para lo que se avecina al país, el potencial fenómeno del niño, que no sabemos si va a ser mesurado o va a ser súper fuerte o va a ser extremadamente duro, pero hay que estar preparados y los recursos existen. Claro, hay otro tema, economista. La candidata a vicepresidenta de Daniel Noboa ha dicho que el Estado no tiene por qué darle educación, salud ni seguridad social al pueblo, y que ella es partidaria que se privatice la salud, de la educación y muchos sectores del Estado. Yo no sé realmente si esta señora habla desde lo más profundo de su ignorancia o lo que trate simplemente de confundir a la gente. En la Constitución de la República del Ecuador se habla de educación y salud como un derecho que tiene que ser garantizado el Estado. Yo creo que todavía hay que trabajar en el ámbito constitucional, siendo definitivamente que la salud es un derecho y no puede ser nunca una mercancía. Tratar de retroceder en derechos, privatizar la salud, privatizar la educación, eso es algo que no debemos hacer. Y hay que tener mucho cuidado también, Jaime, para que no suceda lo que aconteció en el gobierno de Rafael Correa, cuando se mejoró notablemente la inversión en salud. No se llegó nunca a lo que establece la Constitución en una de sus transitorias, que hay que destinar al menos el 4% del Producto Interno Bruto a la salud. Bordeó el 2%, un poquito más del 2%, pero a la postre, ¿quiénes fueron los beneficiarios de ese incremento de inversiones? Sin lugar a dudas, el pueblo ecuatoriano. Eso no voy a negar, porque el pueblo ecuatoriano tenía acceso a tratamientos, a la atención médica, a la medicina, pero al no haber habido una política real de construcción de una vigorosa institucionalidad de salud pública, ¿quiénes se beneficiaron de esa mayor inversión? Fueron los sectores privados, clínicas y hospitales privados, los laboratorios privados, las farmacias privadas. Ahí hubo un traslado de recursos a esos grupos económicos porque no se construyó una verdadera política de salud pública que tiene que recuperar inclusive los conocimientos y saberes ancestrales. Yo creo que ese es un gran mensaje que tenemos este rato en el país. La experiencia del gobierno anterior, de Correa, cuando se invirtió mucho pero no se construyó una sólida y vigorosa institucionalidad de salud pública. Tenemos también el mensaje de la pandemia que debería transformarse en una disposición constitucional clara. La salud es un derecho humano fundamental, no puede ser una mercancía. ¿Y cómo se financia eso? Con los impuestos que tienen que pagar quienes más tienen y quienes más ganan. Y a partir de eso nosotros deberíamos ir construyendo un adecuado sistema de salud. Y por supuesto, en el ámbito de la educación hay que hacer realidad aquello de que la educación tiene que ser gratuita en todos los niveles. Cuando hay un gobierno que toca ese tema, que tienen que pagar los que más tienen, más impuestos, enseguida saltan todos. Los grandes poderes económicos ¿quiénes son y los todos, grandes Jaime? medios de comunicación, opinólogos y todo. Saltan todos los que no quieren pagar. Ese es el tema. Porque aquí hay que entender, Jaime, que una sociedad tiene que partir de ese principio básico para financiar las inversiones indispensables para su desarrollo. Educación, salud, construcciones, vivienda, bienestar, incluso la seguridad ciudadana.
Eso tiene que salir del bolsillo de los que más ganan y de los que más tienen. No podemos seguir apostando a la destrucción de la naturaleza como la fuente preferente de financiamiento de nuestra economía. Ese también es uno de los grandes mensajes del 20 de agosto pasado, cuando el pueblo mayoritariamente votó sí por el Yasuní y sí por el Chocó andino. Esto es necesario asumir, ese es el gran reto que tenemos entre manos, y ojalá las candidaturas finalistas nos dijeran ya cómo van a cumplir el mandato popular de dejar de explotar el crudo del ITT, de desmontar los equipos y de dar paso a la reparación y restauración de la naturaleza, atendiendo las demandas de las comunidades amazónicas. Estoy esperando que se pronuncien al respecto con ideas y propuestas concretas. No deben olvidarse los finalistas de que los resultados de una consulta popular son, como establece la Constitución, de cumplimiento obligatorio. Luego de la declaración de Guillermo Lasso, me habría gustado que se instaure algún reclamo ante la Corte Constitucional para comenzar a impulsar la destitución de un gobernante que no quiere cumplir con el mandato popular. Claro que alguien me dirá que para qué vamos a hacer algo si ya se va, que sería como gastar pólvora en gallinazo, pero el hecho real y cierto que sería importantísimo un mensaje para que los próximos gobernantes, sea la presidenta Luisa González o sea presidente Daniel Noboa, asuman con seriedad el compromiso, no es compromiso, el mandato del pueblo ecuatoriano de dejar el crudo en el subsuelo. Economista, le dejo dos preguntas finales. Esta semana salió un video o un audio que se filtró, una conversación del gobernador de Esmeraldas, Frickson Erazo, donde él le pide a la dirigencia de Creo trabajar y sumarse a la campaña de Daniel Noboa. Yo me imagino que esto lo están aplicando en todas las gobernaciones del país, que el presidente de la República, indirectamente, con todo el aparato estatal, están apoyando la candidatura de Daniel Noboa. Y la última, ¿cuál es su postura con respecto a las dos candidaturas, la izquierda o la derecha? Bueno, en primer lugar diría yo que el apoyo que pueda recibir cualquier candidato de este gobierno es un lastre. Mejor sería que no le apoyen, dirán algunos de los partidarios del candidato Noboa, porque realmente apuntalarse en el desgobierno de Guillermo Lasso, un presidente insensible, un presidente que no ha tenido la capacidad para resolver los problemas del país, y que no solo eso, sino que los ha agudizado, no creo que pueda ser considerado como un verdadero apoyo. En relación a la otra pregunta, yo personalmente no acabo de ver una diferencia entre izquierda y derecha. Hay una derecha, que es la derecha del bananero, y hay un progresismo también de derecha, porque la izquierda para mí, ese es mi modesto criterio, tiene que ser simultáneamente feminista, ecologista, decolonial y socialista, pero sobre todo eminentemente democrática radical, una democracia radical que requerimos para transformar el país. Aquí no puede haber medias tintas, la izquierda tiene que replantearse y repensarse desde lo comunitario, y tenemos elementos interesantes para seguir trabajando y construyendo. Principios fundamentales de la Constitución de Montecristi, por ejemplo, lo que planteó el movimiento indígena popular en el levantamiento de junio del año 2022, y las protestas que emergen desde los grupos ecologistas y asumidos, y una cantidad enorme de personas, cerca del 60% de la población votó sí por el Yasuní, y sí también por el Chocó andino, en el caso con cerca del 70%. Incluso creo yo que tratar todas las propuestas del mundo federal. Dos duras son prioritarias, agarrar y profundizar los de las mujeres. ¿Cuál es el modelo de izquierda que debería aplicarse? ¿Un ejemplo de un país? Nosotros no necesitamos ejemplo alguno, Jaime. Nosotros tenemos que ser el ejemplo para el mundo, como lo somos con los derechos de la naturaleza aprobados en la Constitución hace 15 años. Que es un ejemplo que se expande, y hay más de 40 o casi 40 países en donde comienzan a hacerse realidad los derechos de la naturaleza. Nosotros somos un ejemplo para el mundo
cuando resolvimos dejar el crudo en el subsuelo, desarmar las instalaciones sin compensación internacional alguna, defendiendo los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza. El Ecuador no necesita buscar ejemplos afuera. Nosotros tenemos la capacidad para resolver nuestros problemas a partir de nuestros conocimientos, de los saberes ancestrales, de la enorme biodiversidad que existe en nuestro país y de esa gran diversidad cultural que tenemos. El Ecuador es un país pequeño geográficamente, pero grande de alma, de corazón y de espíritu. Economista, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Muchas gracias, buenos días. Gracias al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente.